Si este episodio dura más de 3 minutos, será más de lo que duró el suceso que borró un pueblo y se llevó a varios miles de personas. Hoy, en Lugares Misteriosos, conoceremos la historia del trágico sismo y aluvión que arrasó con el pueblo de Yungay en el departamento de Ancash, Perú. Yungay o Yungay Antiguo, que fue fundada como Santo Domingo de Yungay el 4 de agosto de 1540, fue una ciudad peruana ubicada en el valle del río Santa, a 2.400 metros sobre el nivel del mar, en la zona conocida como el Callejón de Huaylas, en la región Ancash. Los conquistadores españoles llegaron por primera vez a esta zona en 1533 y 7 años después fundaron el pueblo de Yungay y el convento de Santo Domingo de Yungay por iniciativa del padre Domingo de Santo Tomás. El 6 de enero de 1730, un violento terremoto produjo un alud desde el Nevado Huandoy hacia una laguna glaciar, lo que produjo un aluvión que desapareció el pueblo de Ancash, que estaba localizado aguas arriba del río del mismo nombre, a 4 kilómetros al norte de la ciudad de Yungay. Ese día la población estaba festejando la Epifanía del Señor y el cumpleaños de su alcalde. Este terremoto y alud desapareció a 1.500 personas. Para octubre de 1904 ya era una provincia constituida según la Ley 006 y fue la segunda urbe más desarrollada del departamento después de Huaraz. El 31 de mayo de 2020 se conmemoró el 50 aniversario de una tragedia que enlutó al Perú y que de alguna manera sigue persiguiendo al país. Ese día, pero en 1970, a las 3:23 de la tarde, la Tierra tembló 45 segundos hasta marcar 7.9 grados de la escala de Richter. El epicentro se registró frente a las costas de Casma y Chimbote, en Ancash. Este terremoto mayor, según la escala de Mercalli, es un evento catastrófico y que si se compara con una explosión de dinamita, sería como si en Yungay hubiera reventado millones de toneladas de este explosivo. Después del terremoto y gracias a este, un enorme glacial de la zona norte del Nevado del Huascarán se desprendió y en los siguientes 3 minutos, un aluvión sepultó los pueblos de Ranraírca y Yungay. Este alud viajó a una velocidad entre 250 a 300 km por hora, mientras que muchas personas intentaban correr a las zonas más altas, y otros se resignaron y solo abrazaron a sus familias sabiendo que estaban destinados a morir juntos. Minutos antes del terremoto, varias familias estaban disfrutando del partido inaugural del Mundial de Fútbol de México entre los anfitriones y la ex Unión Soviética, y un grupo de 300 niños estaba en el circo ambulante Verona, que había instalado su carpa en el estadio de fútbol en el Cerro Atma. Además que algunos otros estaban visitando a sus parientes fallecidos en el cementerio, que estaba en una subida. Pero todos los demás estaban en la iglesia, descansando después de almorzar o sencillamente disfrutando de su día de descanso. Ellos vieron como una masa de color oscuro y de inmenso tamaño cubría todo lo que alcanzaba. Parecía que botaba chispas y el ruido era espantoso. De Yungay solo quedaron las 4 palmeras de la plaza de armas y la fachada de la iglesia, además del Cristo blanco de 11 metros que desde la cima del cementerio domina lo que quedó del pueblo. Todo lo demás, incluyendo a 20.000 pobladores, fueron sepultados por el lodo, piedras y árboles. El Cristo blanco terminó salvando a 92 pobladores que, en medio de la desesperación, escalaron a la cima de esta necrópolis para sobrevivir, mientras que la avalancha seguía con su paso. A estos sobrevivientes los pudieron rescatar recién después de 3 días por helicópteros. Casualmente, en esa fecha, un grupo de escaladores japoneses estaban en el Nevado Huascarán cuando sintieron que el mundo se les venía abajo. Por suerte sobrevivieron y junto a unos sandinistas de Checoslovaquia y Nueva Zelanda pudieron pernoctar en una cueva en las inmediaciones de la laguna de Yanganuco. Debido a las condiciones del terreno y la dificultad para llegar hasta donde estaban, tuvieron que esperar varios días hasta que fueron rescatados.
El terremoto se sintió en todo el centro del Perú e inclusive en la zona oriental, donde fue bastante leve. En Lima, las calles del centro histórico estaban repletas de vidrios que habían caído de los edificios y algunos muros del Cerro del Agustino que tenían casas de material no muy resistente cayeron. Las noticias llegaron a otros departamentos del país casi inmediatamente y se hablaba de una tragedia en la Sierra Norte. El presidente de aquel entonces, el general Juan Velasco Alvarado y varios integrantes de su gabinete viajaron inmediatamente a la zona cero en el buque de la Armada peruana Coronel Bolognesi, el cual regresó a Lima como un hospital de alta mar con varios heridos que recibieron atención y cuidados en hospitales de la capital. El lunes 1 de junio, varios helicópteros de las Fuerzas Armadas recorrieron el callejón de Huaylas con la intención de aterrizar para ayudar a los damnificados, pero fue imposible. La capa de polvo que dejó el terremoto y lo que cayó con el aluvión no permitían que la nave tocara la tierra. Recién al día siguiente lograron su cometido. El aeropuerto estaba inservible por el polvo y tierra que había caído, y el miércoles 3 de junio un grupo de paracaidistas se lanzó para habilitar la pista y solo así pudo aterrizar el primer avión en la zona. Se suspendieron las clases escolares en Ancash, La Libertad y Cajamarca, ya que las réplicas continuaban con frecuencia. Lamentablemente, el 2 de junio se confirmó que el pueblo de Yungay había desaparecido. En la portada del diario El Peruano se publicó una foto del Servicio Aerofotográfico Nacional y 2 marcas blancas indicaban dónde se habían ubicado los pueblos que desaparecieron. La descripción de la foto decía: aquí estuvo Ranraírca y aquí estuvo Yungay. Los cables de prensa que llegaron a otros países contaban la tragedia del Callejón de Huaylas y hablaban de la destrucción, dolor y desolación que habían quedado en la zona. Sin embargo, aunque fueran épocas muy tristes para el país, lo único que quedaba era levantarse y ayudar a los damnificados, heridos y familias de los fallecidos y desaparecidos. La ayuda llegó desde Chile, donde se realizó una colecta nacional y el Parlamento autorizó el viaje de 13 de sus integrantes que eran médicos para que brindaran ayuda como parte de la Cruz Roja chilena. También los clubes rotarios y de leones del país del sur enviaron 6 aviones con ayuda humanitaria y un hospital de campaña. Desde Bolivia, el presidente anunció el envío de un avión equipado con ayuda y la Cruz Roja Boliviana lideró una cruzada por Perú junto a instituciones cívicas y culturales. El ministro de Salud de Cuba llegó al frente de un convoy de 2 aviones. Lamentablemente, uno de los aviones, que era ruso y traía 200 toneladas de ayuda, se estrelló con sus 22 tripulantes en el Atlántico Norte. Estados Unidos no se quedó atrás y envió varios aviones y una delegación de la Agencia para el Desarrollo Internacional con 2.540 toneladas métricas de alimentos. El personal norteamericano se quedó 4 meses en la zona del terremoto. Inclusive el presidente francés Georges Pompidou envió 50.000 francos para brindar las primeras ayudas a los sobrevivientes, además que en una carta manifestó su sentir y se unía al duelo de las familias de las víctimas. Pero ellos no fueron los únicos. La Cruz Roja de Canadá, de Italia, Alemania, Argentina, España, Polonia, Brasil y otros países también hicieron llegar su ayuda al Perú. Además que gracias a la iniciativa de la primera dama Consuelo González Posada, que comandó una cruzada de ayuda, logró reunir 29 millones de soles de la época para canalizar la ayuda necesaria a través del Comité de Auxilio Social y Emergencia Regional del Ministerio de Salud Pública. La ayuda llegó también de otra forma, en especial para los niños que habían estado en el circo y que probablemente habían perdido a toda su familia. Muchos de ellos fueron adoptados en el extranjero, como en Estados Unidos, Canadá y varios países de Europa. Hacia esta época, la mayoría ya debe pasar los 60 años. Algunos han regresado a Yungay y han tratado de encontrar sus casas. Han seguido algunas referencias, pero no todos lo han logrado.
Sin embargo, sí se han organizado para conmemorar esta tragedia. La ciudad que ahora se conoce como Yungay es realmente la Nueva Yungay, que se fundó en junio de 1970 a 1 kilómetro al norte de Santo Domingo de Yungay, que fue sepultada por la avalancha del 31 de mayo. Se erigió en base al campamento de damnificados que el gobierno peruano y la ayuda internacional construyeron cerca de la ciudad sepultada. En 1971, la zona donde cayó el aluvión fue declarada intangible y camposanto. Para el año siguiente se creó el sistema de defensa civil y la prevención comenzó poco a poco, pero es algo que hasta ahora, que estamos en 2022, sigue en proceso. Además que por la zona del Callejón de Huaylas hay muchas lagunas y sumado al calentamiento global, se tiene que controlar los cauces con diques y sistemas de compuertas y desagües. Actualmente se tiene ese tema controlado, pero siempre es un riesgo para las poblaciones de esta zona. Yungay y la ciudad que fue sepultada por el aluvión puede ser visitada actualmente. Es más, es parte del recorrido turístico si es que se visita la ciudad de Huaraz en Ancash. Las visitas se hacen con un guía turístico y se camina por lo que fue el antiguo Yungay y realmente la sensación es abrumadora. Yo fui hace varios años y en el lugar aprendí mucho sobre esta tragedia. Caminar y saber que debajo de lo que recorres hay una población entera que murió tan trágicamente te deja sin aliento. Recuerdo que hay varios puntos que son lamentablemente impresionantes. El primero es la colina donde está el cementerio y el Cristo Blanco, una pendiente que se puede subir y es un lugar, digamos, interesante para ver la panorámica de este lugar. El segundo punto son los restos de la iglesia y una fachada que se ha construido para tener una idea de hasta dónde llegó el aluvión y cómo la enterró. El tercer punto es el bloque de fierros retorcidos, que son los restos de un ómnibus de la empresa Expreso Ancash, que está semi-enterrado. Después se descubrió que debajo de este bus había un Volkswagen de color rojo. Y el último punto es una pequeña parte de la carrocería de un auto que debió haber sido de alguno de los lugareños y que solamente se puede ver cuando no hay mucha maleza. Para llegar a Yungay desde Lima, la capital del Perú, se tiene que viajar alrededor de 8 horas por carretera hasta Huaraz, que es desde donde parten todos los tours a Yungay y a otros lugares turísticos de la ciudad, como son la laguna de Yanganuco, Carhuaz, Caraz, entre otros. Estos recorridos por lo general duran todo el día y se comienza alrededor de las 9 de la mañana y terminan a las 7 de la noche. Actualmente, debido a la pandemia, se sugiere confirmar con las agencias turísticas que todos los lugares se puedan visitar, ya que algunos podrían estar cerrados. Antes de terminar con este episodio, quiero dejarles algunas recomendaciones. La primera es la película Lo Imposible, que retrata la odisea de una familia que estuvo en el tsunami que devastó varios países con costa en el Océano Índico. Otras dos recomendaciones son un par de canciones del folclore peruano. La cantante vernacular Angélica Jarada, que es más conocida como la Princesita de Yungay, nació en Xaxa, provincia de Yungay, y estuvo ahí hasta 2 días antes del terremoto y aluvión. Ella tiene unas canciones que se llaman Tragedia Ancashina y otra que se llama Mi Sufrido Yungay, que reflejan su sentir. La otra canción es la de la cantante llamada La Guaracinita, que en su tema Terremoto del 31 de mayo de 1970 cuenta un poco la historia de esta tragedia. Ambas canciones y muchas otras se pueden encontrar en YouTube. Ahora sí, llegamos al final de este episodio y como siempre les agradezco por quedarse hasta esta parte. Si este episodio o los anteriores les han gustado, les agradeceré compartan el podcast con sus amigos o en sus redes sociales y también calificarlo si es que lo escuchan en Spotify. Siempre comparto información adicional sobre los episodios en Instagram y Facebook en @lugaresmisteriosos el podcast.
Y si escuchan este programa en YouTube, no se olviden de dejarle un like a los episodios y suscribirse al canal para que estos lleguen a más personas. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cuando haya un episodio nuevo. Yo soy Jacqueline Isa y los espero en otro lugar misterioso muy pronto.